Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Pensemos por un momento en ese gran objetivo, ese sueño que hemos estado persiguiendo durante años. Ese que, seamos sinceros, seguramente haya estado lleno de reveses, decepciones y obstáculos que parecían totalmente insuperables. Hoy vamos a desglosar algo espectacular, uno de los discursos más legendarios de la década de los 90, el famoso discurso «Es posible» de Les Brown. Pero ojo, no vamos a repasar simplemente una charla motivacional, vamos a transformar toda esa energía en un marco estructurado, superlógico y sobre todo práctico, para aprender a superar la adversidad y alcanzar metas verdaderamente monumentales. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy clara y se basa en 5 pilares. Primero, creer que es posible. Segundo, entender por qué es necesario. Tercero, asumir absoluta responsabilidad personal. Cuarto, aceptar que es duro pero que vale la pena. Y quinto, la gran lección del 4 de marzo. Como veremos, estos 4 pasos trazan un proceso mental paso a paso al que cualquiera de nosotros puede recurrir cada vez que se enfrente a un bache. Es literalmente una escalera lógica que nos guía desde que tenemos la idea hasta la cruda realidad de llevarla a cabo. Aceptar que es posible, darnos cuenta de que es vitalmente urgente, reconocer que somos los autores de nuestro destino y finalmente abrazar de lleno la dificultad de todo el proceso. Arrancamos con el pilar número 1. Creer que es posible y destrozar de una vez esas creencias limitantes. A ver, nuestras acciones son, en esencia, una manifestación directa de lo que subconscientemente creemos que es posible. Para que nos hagamos una idea, pensemos en el famosísimo caso del corredor Roger Bannister. Antes de abril de 1954, todo el mundo creía a pies juntillas que correr una milla en menos de 4 minutos era físicamente imposible. Había innumerables intentos fallidos que lo respaldaban. Pero, en abril de 1954, Bannister rompió esa barrera. Y atención a esto, desde ese día más de 20.000 personas lo han logrado, incluso jóvenes de instituto. Obviamente la anatomía humana no mutó de la noche a la mañana. Lo que cambió radicalmente fue la creencia colectiva. Romper una barrera mental es lo que realmente allana el camino para alcanzar lo imposible. Y esto nos lleva a una distinción absolutamente crucial, la diferencia entre usar la simple vista y usar la visión mental. Hay una historia de 2 hombres en Chicago que lo ilustra a la perfección. Ambos tenían un perfil similar y fueron despedidos de la misma empresa. Uno de ellos se rindió ante lo que le dictaba su simple vista. Juzgó las apariencias, vio que la economía estaba mal, sintió el rechazo y perdió toda esperanza. El otro, en cambio, usó su visión mental. Siguió buscando e incluso se ofreció a trabajar gratis en una empresa para demostrar lo que valía. En apenas 4 semanas ya le habían dado un puesto directivo. La visión mental consiste en cómo interpretamos la realidad y en mantener una visión a largo plazo, por muy feo que pinte el panorama inmediato. Y claro, cuando esa visión choca una y otra vez con el rechazo, necesitamos agarrarnos a algo. No se acaba hasta que gano. Esta es una de esas frases de fuego rápido de Les Brown, un mandato personal que uno debe repetirse con total convicción cuando le dan con la puerta en las narices. Voy a lograrlo. Al repetir un cántico interno como este, conseguimos silenciar esa molesta conversación negativa que siempre aparece cuando nos acordamos de nuestros fracasos. Ignorar esa voz que nos sabotea es absolutamente indispensable para mantenernos firmes cuando estamos construyendo algo que realmente vale la pena. Pasamos al pilar número 2. ¿Por qué es necesario ir mucho más allá de nuestra zona de confort? Perseguir nuestros sueños no es un capricho o un pasatiempo de domingo por la tarde, es una necesidad absoluta. Tenemos la tremenda responsabilidad de aportar nuestro valor al mundo. Pensemos en la desgarradora historia de Marianne. Cuando falleció de forma inesperada, sus familiares empezaron a organizar sus cosas y encontraron auténticas obras maestras a medias, poemas brutales y obras de teatro que había empezado pero jamás terminó. Toda esa grandeza estaba encerrada dentro de ella y al marcharse nadie más podrá completarlas jamás. Es la cruda tragedia del potencial no desarrollado, saber que millones de personas se van de este mundo con su mejor versión aún guardada bajo llave. Y esto nos obliga a plantearnos 3 preguntas súper profundas que formuló el viajero Warren Gracian. ¿Dónde hemos estado? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Son interrogantes que exigen que nos miremos al espejo con sinceridad para evaluar si estamos viviendo con un propósito claro o si simplemente estamos huyendo de nuestra propia grandeza porque le tenemos pánico al fracaso. Entonces, ¿cómo salimos de esa parálisis? Pues tomando medidas muy concretas. Hay que forzarse a salir de las zonas de confort, desarrollar nuevas relaciones que nos reten de verdad, dedicar tiempo a leer e investigar y, lo más importante de todo, negarnos en rotundo a conformarnos con el statu quo. Porque, de hecho, negarse a aceptar las cosas tal como son es lo que verdaderamente impulsa la invención. Lo que nos lleva directamente al tercer pilar, asumir absoluta responsabilidad personal. Todo depende de nosotros. $800. Imaginemos esto por un segundo.
Esa cantidad, $800, era todo el presupuesto que tenía Les Brown cuando decidió meterse en política. Y ojo, sin tener ni la más mínima experiencia. Se enfrentaba a un candidato que ya estaba en el poder, que tenía la prensa en el bolsillo y un presupuesto de más de $20.000. Y sin embargo, a base de pura iniciativa personal e ingenio, Les ganó. Como no tenía recursos, asumió toda la responsabilidad, llegando al extremo de pedirle a su propia madre que le grabara el anuncio de la radio diciendo: «Por favor, voten por mi hijo, es un buen chico». Hizo lo que pudo, con lo que tenía, desde donde estaba. Así que el punto crucial aquí es este. Lo que la gente piense sobre uno y las posibilidades de su sueño no es asunto de uno. Asumir el control de esta manera significa blindar nuestra mente. Si la gente que nos rodea, incluso nuestra familia o nuestros jefes, no ven nuestra meta o no nos apoyan, ese es un problema de su imaginación, no de la nuestra. Hay que centrarse pura y exclusivamente en nuestra propia visión. Entramos en el cuarto pilar. Es difícil, pero vale la pena. Pura resiliencia y acción. Seamos completamente sinceros, el viaje va a ser duro, a veces hasta agonizante. Es como la famosa metáfora del muro de la milla 18 en un maratón. Es ese momento crítico, exacto, donde te duele cada fibra del cuerpo, los músculos no dan más y tu mente te grita a pleno pulmón que te pares y te rindas. Pero, si logras soportar esa agonía, si sigues moviéndote y atraviesas esos momentos tan pesados, pasa algo increíble. El cuerpo entra en una especie de piloto automático y empiezas a deslizarte hacia la línea de meta. Pero ojo, porque todo ese dolor tiene una recompensa enorme. Cuanto más dura es la batalla, más dulce es la victoria. Hay una anécdota muy buena de la escuela secundaria sobre un chico que intentó derribar a un enorme jugador de fútbol americano llamado Larry Littles. El golpe fue tan brutal que casi hace que el chaval deje el deporte para siempre del dolor. Pero la moraleja de estos golpes es fascinante. El carácter inquebrantable, la disciplina y el valor que se forjan durante ese sufrimiento son, al final del día, 1000 veces más importantes que el hecho de conseguir el propio sueño. Y llegamos por fin a nuestro quinto pilar, el 4 de marzo y el legado de Jack Boland. Jack Boland fue un auténtico visionario. Cuando le diagnosticaron un cáncer terminal, demostró un temple fuera de lo común. Decidió organizar su propio funeral estando aún vivo, precisamente para poder compartir ese momento y escuchar a sus seres queridos mientras aún respiraba. Hasta su último aliento mantuvo el control, dio las gracias y hasta hizo bromas con su familia. Falleció exactamente el 4 de marzo. Y en inglés hay un giro súper poético en esto. March 4th suena exactamente igual que March 4th, que significa marcha hacia adelante. Su despedida no fue solo una fecha en un calendario, sino un mandato literal. Sin importar las tragedias, las bofetadas de la vida o el dolor, la única dirección posible es seguir marchando hacia adelante. Entonces, si decidiéramos adoptar esa mentalidad de marchar hacia adelante hoy mismo, sin poner más excusas, ¿cuál es el primerísimo paso que debemos dar hacia esos proyectos que hemos dejado aparcados? Construir la mente para el éxito requiere creer de verdad, entender que hay que actuar, asumir absolutamente toda la responsabilidad y, sobre todo, mirar a los problemas de frente. El potencial está ahí, esperando salir. Creo que ya es hora de marchar hacia adelante.